¿Pudieron leer algo? ¿Cómo están pasando? ¿Tuvieron en los teóricos? Sé que hubo algunos problemas con la participación en los teóricos y demás. Avi está levantando la mano, no sé si quiere hablar. Sí, me... No, yo te quería decir que todavía no arrancamos con las prácticas, que estamos con los teóricos nada más en la clase de pedagogía. Eso te quería contar. Bien, tengo entendido igual que no van a haber clases prácticas, que pedagogía va a ser como todos encuentros generales teóricos. No sé si van a empezar con las clases prácticas o no sé si le dijeron algo, o sea, tipo de las comisiones en particular. Ayer, Coti, se sumaron 2 profesoras para las comisiones. No habían muchos profes para las comisiones y ayer se sumó Paola Sabatini, no sé si es así el apellido y no me acuerdo qué otra profe. Así que Verónica. Y Verónica, gracias Gaby. Así que supongo que van a alargar las comisiones. Bien. O sea que todavía, o sea, lo único que tuvieron fueron las clases teóricas y el encuentro que hubo ese de taller, que no, bueno, no sé, la jornada esa de charla que no me acuerdo cómo era. Bien, y con los textos, ¿cómo vienen? ¿Pudieron avanzar algo? Así sé más o menos como por dónde encarar la tuto. Sean sinceras, a ver, yo tengo preparado algo como para decirle en el caso de que no hayan leído nada. Hola, No ¿me leímos escuchan? nada. Buenas tardes. Hola, Lauri. ¿Cómo están? Bien, te extraño acá. Yo vengo a decirles que es mi primer tutoría a la que participo, como de este lado. Y que bueno, que tengo la materia regularizada, la cursé el año pasado, y bueno, vengo un poco a escuchar, a tomar nota entre, bueno, vos y todas las compañeras, compañeros que estén, para poder largar mi final ya. Así que bueno, también en lo que pueda ayudar, también estoy acá para sumar un granito de arena. Oye, Lauri, entonces, cuando quieras meter bocado, me parás y Sí, nos das una mano. realmente no pude ver, más que nada me anoté a las tutorías estas, porque yo no estoy mirando los teóricos, los encuentros de las profes, entonces por ahí por estas tutorías, viste, me refrescan un poco más qué temas están dando, viste, y de qué puedo tomar nota y de qué no. Bien, buenísimo. Lauri, ¿vos la cursaste con Sole o con Elena? Con, Con Luciana. sí, con Elena. Ah, y con Luciana. Bien, Encuentros generales, porque ellas a los teóricos les llaman encuentros generales, tengan en cuenta eso, que no son teóricos. Y después de comisión sí me tocó con Elena. bien. Creo que otra compañera, Mili, había levantado la mano. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo andan? Yo también estoy como Lau, ahora si Dios quiere me quiero presentar a la mesa de octubre, pero por eso también me anoté a las tutorías de pedagogía, la cursé el año pasado, la regularicé, pero bueno, en la mesa me había anotado en la de marzo y bueno, justo pasó todo esto que fue la que se suspendió. Así que nada, ahora más que nada para poder refrescar un poco y hasta donde podamos llegar, hasta octubre va yo, pero bueno, me va a venir al pelo y bueno, en cualquier cosita que pueda ayudarles también no hay problema. Joya, Mili. Bueno, ahí para las chicas que quieran rendir en octubre, teniendo en cuenta de que no van a haber muchas mesas, o sea, tenemos en octubre y después no sé cuándo vamos a volver a tener, lo que podemos organizar es, o sea, obvio que pueden estar y además viene re bien que aporten y demás, pero como las corren el tiempo, si quieren organizamos alguna tutoría como para repasar así todo muy rápidamente, ahí si quieren también escríbanme y organizamos algo para ustedes. Dale, estaría buenísimo eso, por ahí ver, juntar a varias que quieran tirar el final y bueno, armar tipo un grupito para hacer charlas, si te Claro, parece a sí, vos. antes de la mesa, que ya estamos Sí, a sí. poquitos días. Ajá. Bien. Bueno, entonces, esperen que leo el chat porque acá vi cabecitas que decían que no habían leído y
Sol dice que leyó los 3 primeros textos. Bien, entonces, ustedes empezaron con Antelo y con Brailovsky, si mal no recuerdo. Bueno, por ahí esto sería como el comienzo de absolutamente todo, que no es que sea menos importante, es súper importante porque es, bueno, desde dónde partimos, y la intención un poco de las profes entiendo que es dándole los textos, por ejemplo, como Antelo, que van a hablar de la teoría de la relación entre teoría y práctica, y de qué teoría estamos hablando y demás, habla un poco del posicionamiento teórico que tienen las profes en general, digamos, ¿no? Para pensar la educación, ellas como profesoras y como pedagogas, y es, bueno, el punto de partida sería, ¿no? Antelo, digamos, lo que va a decir es, va a intentar romper con esta idea de teoría que por ahí impuso la ciencia, más que nada de la rama de las ciencias naturales, digamos, que te da la idea de que la teoría es, digamos, una serie de reglas, una serie de pasos a seguir que te demuestran si algo es verdadero o falso, digo, todo lo que tiene que ver con el método científico de las ciencias naturales, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos dentro de las ciencias, digamos, ciencias de la educación, justamente, y que las teorías y que las formas de investigación van a ser totalmente diferentes, y en ese sentido, Antelo se corre, digamos, de esa idea cientificista más naturalista de la idea de teoría, ¿no? Él va a pensar la teoría como herramientas, ¿sí? Herramientas, ¿por qué herramientas? Herramientas que nos van a servir para la práctica. También lo que está diciendo en esta idea de la teoría es una herramienta que nos sirve para la práctica, es un poco romper también con la idea de que por un lado está la teoría, allá a lo lejos, y por otro lado está la práctica, y parece que la teoría tiene que bajar a la práctica, digo, todas esas cosas que escuchamos, que dicen, digamos, que tienen un supuesto de base, que es que la teoría y la práctica son dos cosas totalmente diferentes. Lo cierto es que teoría y práctica están en todo momento juntos, por eso ustedes ven Cortázar con instrucciones para subir una escalera, no me acuerdo cómo se llama, pero que son cosas cotidianas de la vida que uno hace sin pensarlo, pero que está una teoría en el medio en todo momento presente. ¿Y por qué es importante pensar como futuras docentes, como profesionales de la educación, pensar en, bueno, qué es una teoría, qué es una práctica, cómo se relacionan, porque desde la teoría nosotros vamos a construir nuestros supuestos teóricos, y lo importante de esto es que a partir de esos supuestos, de esa teoría que nosotros elaboremos, vamos a actuar de una u otra manera, ¿sí? Ahora, lo que va a traer Brailovsky, además de todo esto que es, como sería, bueno, la parte de Antelo, Brailovsky va a decir, bueno, nosotros como pedagogos, como docentes, no sé, como profes de nivel inicial, como profes de primaria, ¿qué vamos a hacer con esta teoría? ¿Qué vamos a estar pensando nosotros que nos vamos a dedicar a educación? Y ahí entra la pedagogía. ¿Sí? Va a entrar la pedagogía, que es la ciencia que se encarga de pensar, reflexionar en base a la educación, especialmente a la escolarizada. Y acá también me detengo porque esto es muy importante, sobre todo para la segunda unidad, pero ténganlo ya en mente y en la cabeza, que lo que van a hacer ahora en pedagogía es poder diferenciar lo que es la educación de la escolarización, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de educación, en nuestras cabezas tenemos tan naturalizada a la escuela como institución que por excelencia se dedicó a educar, que no tenemos en cuenta que educación es más allá de la escuela. Hay educación en todo momento. Hay educación cuando mi mamá me enseñó que si toco la pava y está caliente me voy a quemar, ¿sí? Hay educación cuando mi papá me enseñó a subir esa escalera. Ahí hay una transmisión de conocimiento que se da de un adulto, en ese caso, a un niño o una niña, y en esa transmisión de conocimiento ya hay educación, ¿sí? Entonces, pensemos
en la diferenciación entre educación y escolarización, ¿sí? Como dos cosas que son diferentes, y a la pedagogía como la ciencia que se va a encargar de reflexionar sobre la educación, y va a decir Brailovsky, especialmente pensando en la escuela, ¿sí? O sea, no desecha, no niega que hay educación por fuera de la escuela. Eso es lo que está diciendo Brailovsky. Brailovsky está diciendo, la pedagogía se encarga de la educación en general, conociendo, reconociendo que hay educación en todo momento en el mundo, y dice, bueno, va a prestar mayor atención en lo que está sucediendo en la escuela. Bien, entonces, desde la pedagogía y a partir de los conocimientos que ustedes los ven todo el tiempo, desde que empiezan la carrera están estudiando pedagogía, ¿sí? Desde que empiezan con realidad educativa, desde que empiezan con los talleres, ustedes están discutiendo en todo momento en relación a lo que está sucediendo en el jardín o lo que está sucediendo en la escuela primaria. Y esa es la tarea del pedagogo, ¿sí? Pero ¿por qué es importante esto de estudiar lo que está sucediendo en nuestros ámbitos educativos? Porque a partir de ese estudio que hacemos es que vamos a construir nuestras teorías, ¿sí? Nuestros supuestos. Pero a partir del estudio de algo, como la ciencia, digo, ahí sí me vuelvo a esta idea de ciencia, que la ciencia de lo que se separa justamente es de lo que se denomina el sentido común. El sentido común es también una serie de conocimientos que uno utiliza todo el tiempo para accionar en la vida, básicamente, ¿sí? Ya este hecho de que yo sé que si toco la pava y está caliente me va a quemar, ya es sentido común, es obvio, ¿sí? Ya lo tengo internalizado, ya está, en un momento a mí me lo enseñaron y la experiencia me dice que si toco la pava me voy a quemar. Eso es sentido común, ¿sí? Ahora, hay algunas cuestiones en las que no alcanza con el sentido común, porque nosotras tenemos responsabilidad sobre algunos ámbitos, sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia, porque si nosotros desde el sentido común queremos opinar sobre, por ejemplo, lo que están haciendo los médicos en los hospitales, nos van a sacar cagando, porque es así, porque no tengo conocimiento alguno sobre medicina ni sobre cómo funciona el hospital. Bueno, en educación tiene que suceder lo mismo porque es una ciencia, ¿sí? Entonces, quienes estudiamos ciencias de la educación, quienes estudiamos cualquier carrera que tenga que ver con las ciencias de la educación, nos encargamos de estudiar este ámbito para tener herramientas teóricas que nos permitan construir nuestras prácticas y nuestros supuestos, pero fundamentados en algo, no en el sentido común. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Díganme y yo, o sea, si tienen alguna pregunta o algo, me cortan porque yo me copo y empiezo a hablar. Pero ustedes me callan. Bien. Y en este sentido, está interesante pensar en esto, digamos, en que las opiniones que la gente tiene en relación a muchos ámbitos, ya sea la medicina, la educación, no sé, lo que sea, hay veces que la gente habla desde el conocimiento y hay otras veces que la gente habla del sentido común. Lo que dice Brailovsky, y que yo les invito a que compartan con él y que se enojen, es que la gente, como todo el mundo pasó, o la mayoría, no todo el mundo, pasó por alguna institución escolar, ¿sí? O el jardín, o la primaria, o lo que sea, y tuvo esa experiencia de estar escolarizado, se piensa que tiene derecho o que tiene el conocimiento suficiente para opinar de educación, ¿sí? Entonces ahí saltan un montón de discursos que los escuchamos todo el tiempo y que lo importante es que ustedes tienen que entender o en el sentido común o en algunas lecturas, ¿sí? Que tienen argumentos pedagógicos, que ahí sí podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, hay un argumento ahí atrás, ¿sí? Y en ese sentido podemos pensar que todas las ideas que circulan y las frases que escuchamos en torno a la educación de la gente que no estudia educación son políticas,
¿Por qué digo políticas? Porque eso tiene un sentido y tiene una consecuencia además, ¿sí? Tiene una consecuencia todo lo que se dice y lo que se instala además. Por ejemplo, si no sé, algo que suelen decir mucho por ahí, mi abuelo me repetía un montón, o cualquier familiar, que te decían, bueno, vos tenés que estudiar porque así vas a lograr ser alguien en la vida. O el abuelo que nos ve que estamos estudiando en la universidad, que te felicita y te diga, bien, así vas a ser alguien en la vida. Ahí hay un supuesto de la educación. Si nos ponemos a hablar fino, ahí hay un supuesto de la educación, el supuesto que te dice que si vos estudias es igual a progreso social, a progreso económico, ¿sí? O sea, vos estudiás y vas a ser más feliz, lo que sea, ¿no? Que después se viene como algo mejor, te garantizás ser alguien en la vida, así dicen. Bien, bueno, ahí hay un supuesto sobre la educación que no tiene mala intención, a ver, no es que tiene mala intención, justamente este ejemplo no, pero bueno, está fundamentado desde el sentido común, ¿sí? A mí no se me ocurriría ir a decirle a un médico cuando me parece a mí que tiene que dar de alta a un paciente que tiene COVID, porque no sé nada de medicina. Ahora, toda la sociedad hoy nos está viendo a los docentes y está pensando cómo tenemos que evaluar, si los pibes y las pibas tienen que pasar de grado o no. Digo, todos unos discursos que vos los escuchás y decís, loco, pará, hay gente que está estudiando y que se está rompiendo la cabeza para pensar cómo salir o cómo hacer un proyecto educativo en este contexto, y vos venís y hablás y das la opinión desde quién sabe dónde, ¿no? Pero bueno, esto es un poco esta idea de la teoría y la práctica y del sentido común diferenciado del conocimiento en profundidad de alguna ciencia. En este caso nosotros estamos estudiando la pedagogía. Entonces Vygotsky dice, bueno, la pedagogía nos ofrece un vocabulario, ese es uno de los primeros apartados, digamos. Dice, la filosofía, iba a decir, la pedagogía nos ofrece un vocabulario que va a enriquecer el que ya tenemos, ¿sí? No es que te dice, bueno, pará, vos no sabés nada. No, dice, bueno, va a enriquecer lo que ya tenemos, ¿sí? Nos va a dar, nos va a aportar, digamos, más a lo que podemos decir, y nos va a invitar a repensar algunos conceptos que están instalados y que nosotros como profesoras vamos a tener que revisar, ¿sí? O criticar, no desechar, no hablo de desechar, pero sí repensar en profundidad. Porque como dije, las palabras que utilizamos son políticas, ¿sí? Porque causan algunos efectos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, bueno, si yo vengo acá, olvídense que yo estudié inicial y todo. Si yo vengo acá y les digo, no, pero en el jardín los nenes no saben contar. ¿Por qué estudias matemática? ¿Por qué tenés matemática en segundo año si los pibes no cuentan? Eso, díganme cuántas veces lo escucharon, porque yo hasta el día de hoy lo sigo escuchando y no importa cuántas veces argumente las cosas, me lo siguen diciendo. Esas frases están en todo momento. Bien, y nosotros que ingresamos, hay muchas compañeras, inclusive yo no tenía ni idea de la cantidad de cosas que se podían hacer en nivel inicial hasta que transité la carrera, digamos, porque a mí me gustaba enseñar, siempre quise ser docente y dije, bueno, elijo el nivel inicial porque me gustan los pibes, pero tampoco es que la tenía tan clara a ver qué era lo que iba a estudiar, ¿se entiende? Entonces, bueno, también nosotras entramos con esos supuestos en la cabeza. No estamos exentas de estos discursos. Bien, nosotras entramos. Taller 1 tenemos. Ahí hablamos, realidad educativa, hablamos de las infancias, ¿no? Decimos, bueno, la infancia es una construcción social, histórica, que puede ir cambiando esto, lo otro, bla, bla, bla. Y vemos que históricamente al niño se lo ha puesto en el lugar del no saber, del adulto en miniatura, y que siempre va a estar en falta del adulto. Y ahí empezamos a cuestionar en torno a la infancia. Fíjense, eso es hacer pedagogía.
¿Y por qué hacemos eso nosotros? ¿Por qué estudiamos tanto la infancia, por ejemplo, entre tantas otras cosas? Porque el supuesto que tengamos nosotros de, en este caso, el niño, la niña, las infancias, trae efectos en nuestras prácticas. Si yo termino la carrera, me meto en la residencia y sigo creyendo que los pibes no saben contar y que no van a aprender a contar, y entonces mi práctica va a estar en relación a ese supuesto que yo tengo. ¿Sí? Entonces, seguramente en mi planificación no haya actividades de matemática. O haga algunos juegos, pero medio así nomás, como para cumplir. Entonces, por eso es importante esta relación, vuelvo a Antelo, entre la teoría y la práctica, y que podamos entender cómo la teoría está presente en todo momento cuando estamos practicando las cosas, cuando estamos haciendo las cosas. Bien, esperen que tengo un mensaje en el chat. Dice Coti, la pedagogía ofrece un vocabulario. Avi, lo que había dicho es que el texto dice que la pedagogía nos ofrece un vocabulario que va a enriquecer y a hacer crecer el que ya tenemos. Bien, después, otro de los ejemplos en relación a esto del vocabulario que dice Brailovsky y que va a hablar de, bueno, obviamente de la importancia de estudiar lo que acontece en la escuela para poder tomar decisiones y para poder opinar y crear, digamos, opiniones que tengan fundamentos en torno a la educación, es que la pedagogía nos ofrece un vocabulario que quizá en algunas cuestiones veamos algunas palabras que a simple vista, o si lo lee alguien que no estudie nada que tenga que ver con educación, no lo entienda, digamos, pero para nosotros que estudiamos tiene todo un significado atrás. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no sé, bueno, por ahí las que estudiaron, las que cursaron historia me sigan un poquito más, pero no spoileen nada. Si yo les digo, la didáctica magna es la obra fundante de la pedagogía moderna. En una frase que tiene que ver con educación, hay muchas palabras que tienen otros sentidos atrás. ¿Sí? O sea, para entender esa frase ustedes tienen que saber qué es la didáctica magna, por qué se denomina que es la obra fundante y qué es la pedagogía moderna. ¿Sí? Porque atrás de eso hay un montón de significados. Bueno, la pedagogía, dice Brailovsky, nos va a servir para entender estos discursos, ¿sí? Y para poder obviamente opinar y crear nuevamente bases teóricas, argumentativas, que nos sirvan como herramientas para nuestra práctica educativa. Hasta acá. ¿Vamos bien? Porque si no, después paso ya a la otra parte del texto. Pero ¿me siguen? ¿Tienen alguna duda? Bien. Yo la veo a Belu, a Flor y a Cami nada más. Esperen que estoy del celu, entonces, bueno, igual ahí Abril levantó el dedo. Bien. Lo que les acabo de hacer es como un resumen para que no se rompan tanto la cabeza leyendo Antelo, que además Antelo ya de por sí es complejo, es como medio, no difícil, pero te cuesta por ahí engancharlo con lo que quiere decir porque usa muchas palabras para decirte quizá alguna cosa no tan complicada. Pero además para que lo puedan relacionar con el texto de Brailovsky. Bien, ahora, el texto dice, bueno, algunas preguntas que se formula la pedagogía en relación a la escuela, qué es la escuela, desde cuándo la escuela es así, puede ser de una manera diferente, cómo podemos cambiar la escuela, nombro así como, porque eso está como bastante claro en el texto, y dice, bueno, la pedagogía se pregunta sobre el sentido de educar,
pensar sobre lo que se dice socialmente de la educación, qué se espera de la educación, se pregunta sobre los rituales escolares, se pregunta sobre, bueno, la infancia, sobre cómo es la educación entre el adulto y el niño. Todas esas preguntas se hace la pedagogía. Y después de eso nos propone 3 formas de pensar la educación que existieron, que existen, o 3 racionalidades. Esto ustedes tienen que saber que él las divide en 3, pero que no significa que están ordenadas, digamos, como una periodización histórica y que empezó una, terminó y continuó la segunda y terminó ahí y empezó la tercera y hasta ahora estamos en esa tercera. Son 3 formas de pensar la educación que las 3 las podemos seguir encontrando en el día de hoy si uno entra a una sala de profesores. ¿Sí? Son 3 formas que, como para explicarlas y organizarlas mejor, él las divide en 3 y ustedes en la unidad 2 lo vamos a ver mucho más en profundidad, pero están presentes en todo momento. Incluso podemos escuchar docentes que tengan discursos que mezclen las 3 formas de pensar la educación. La primera es la teoría tradicional, la segunda es la teoría crítica y la tercera es la teoría postcrítica o de la sociología de la educación. Él le va como cambiando los nombres en todo momento. Elijan el que más le guste. Bien, la primera teoría, que es la tradicional, se relaciona con las escuelas modernas. ¿A qué hago referencia con escuelas modernas? Las primeras escuelas que surgen en un contexto de construcción de estados nacionales, ¿sí? Esto sucede en Francia, lo vamos a ver mejor en la unidad que viene, así que no se enrosquen mucho, pero cuando hablamos de pedagogía moderna, hablamos de las escuelas de la modernidad, como momento histórico, no como lo moderno que es lo moderno. Estábamos en las 3 racionalidades o 3 formas de pensar la educación. La tradicional sería la de la pedagogía moderna, ¿sí? Después les dije que íbamos a profundizar más en la unidad 2 en torno a eso. Lo importante que ustedes entiendan, por lo menos, que es lo que entiendo que es la intención de Brailovsky, es poder comprender que en este momento, dentro de esta teoría tradicional, la pedagogía y la educación tenía algunos supuestos teóricos, ¿sí?, que se defendían y se creían en ese momento. Por ejemplo, esta idea de educar todo a todos, que se podía educar a todos mediante un método universal, que, bueno, a partir de esta educación que iba a hacer el Estado a todos y a todas, se iba a poder progresar. Ahí hay también una idea de la relación entre la educación y la sociedad, que eso es toda la unidad 2, así que después lo vamos a ver bien. Una escuela que entendían que todos los chicos y las chicas eran iguales, ¿sí? Digo, con este discurso de igualdad, ¿sí? Que esto lo podemos ver, por ejemplo, en las escuelas de Sarmiento, acá en Argentina, ni hablar si nos ponemos a pensar en el guardapolvo blanco, ¿sí? Que lo que venía a hacer el guardapolvo era, bueno, igualar a todos los niños y a todas las niñas en la escuela pública. Además se hacía también en esta tradición mucho hincapié en lo que es la disciplina, el orden, la limpieza, ¿sí? Todas estas cosas que estoy diciendo son cuestiones que hacen a la pedagogía y una forma de entender a la escuela, ¿sí? La pedagogía crítica, que es otra forma de entender a la educación, va a venir un poco a criticar a todas estas cuestiones que pensó y que impuso la escuela moderna, la escuela tradicional, y, por ejemplo, va a repensar, entre otras cosas, esta idea de igualdad de la escuela. Esta igualdad que propone la escuela, va a decir la teoría crítica, que lo que hace es negar las diferencias,
¿sí? Va a homogeneizar a los chicos, dice la teoría crítica. Esto lo solemos escuchar mucho, y bueno, viene una crítica también, por ejemplo, al guardapolvo blanco, ¿sí? Va a decir, bueno, el guardapolvo también intenta homogeneizar, no se están viendo las diferencias, y lo que va a agregar esta teoría crítica es una cuestión de clase social. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, la escuela intenta enseñarle todo a todos en el mismo momento, de la misma manera, con ese método único que tienen. Lo que no tiene en cuenta, dice esta teoría, es que en la escuela, en el aula, todos los chicos no son iguales, son diferentes y parten de bases diferentes, vienen de lugares diferentes, ¿sí? No salen todos del mismo lugar. Brailovsky dice, bueno, se le enseña y se le exige lo mismo a un niño que tiene padres escolarizados que a un niño que tiene padres que no han terminado la primaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la teoría crítica lo que hace es reconocer que hay una desigualdad entre los diferentes chicos, ¿sí? Que es una desigualdad de clase, va a decir esta teoría crítica. Y en este sentido, más adelante vamos a ver cómo estos posicionamientos críticos van a decir que la escuela lo que hace es validar esas desigualdades de clase. ¿Se entiende? Porque lo que la escuela te dice es, bueno, yo les enseño lo mismo a todos, y al final de cuatrimestre les evalúo igual a todos, ¿sí? La nota se las pongo con el mismo criterio a todos. Ahora, lo que no tiene en cuenta es el recorrido que se hizo y desde dónde partieron, ¿sí? Ahí un pibe salió con zapatillas Nike deportivas y otro pibe salió en ojotas y otro pibe salió descalzo. Entonces, no es lo mismo. Lo que hace la escuela es, digamos, en este discurso de igualdad, esto dice la teoría crítica, después vamos a ver más adelante las diferentes formas de entender esto, pero lo que dice la teoría crítica es, bueno, teniendo ese mecanismo, ¿sí? De evaluar de la misma forma, de exigirle lo mismo a todos, lo que hace la escuela es reproducir un orden desigual del sistema. ¿Por qué? Porque es muy probable que el pibe que salió descalzo y el pibe que salió en ojotas fracasen en el sistema educativo. Repitan, se terminen cansando, ¿sí? Se terminen yendo. Digo, funciona ahí una lógica que no se ve a simple vista, que hace que estos pibes se terminen yendo al sistema educativo. Pero bueno, esto, insisto, todavía, esta última parte que digo, la parte de la escuela como reproductora de las desigualdades, todavía no se enrosquen mucho porque eso es toda la unidad que viene. Pero para que ustedes tengan idea de lo que están pensando las diferentes teorías pedagógicas, qué se están preguntando, qué están cuestionando, en qué están discutiendo, qué proponen. Bueno, todo eso tiene que ver con la pedagogía y con la tarea de la pedagogía. Y por último, está lo que se denomina la pedagogía postcrítica, ¿sí? Que es como que vino después de esta teoría de la primer pedagogía crítica, que lo que va a incluir, además de las cuestiones de clase y de estas desigualdades que les estoy hablando, y de reconocer que los pibes son todos diferentes y que la escuela homogeneiza y todo este discurso, lo que va a agregar esta pedagogía postcrítica es cuestiones en torno a la sociología de la educación, que son, por ejemplo, prestarle más atención a las desigualdades culturales, de género, de interculturalidad, ¿sí? Que no es solamente de clase social, no es solamente rico, pobre, clase alta, clase media. La agrega además, bueno, además no tiene en cuenta, no sé, a las mujeres, a los pueblos originarios, ¿sí? Esas desigualdades es lo que está teniendo en cuenta esta última teoría crítica. Y ahí nosotros podemos ver, digamos, bueno, todo lo que tiene que ver con la multiculturalidad, ¿sí? Que ustedes lo van a ver en antropología. Esperen que vino Facu y que tengo la puerta cerrada. Amor, estaba perdida. O sea, estaba bien la llave. Bueno, le van a agregar, digamos, otro tipo de desigualdades a
las desigualdades de clase que ha denunciado la teoría crítica. Bien, este texto es hasta ahí. O sea, después lo que sigue, que va a hablar más de historia, esa parte todavía no entramos. Y eso lo van a ver en la unidad 2, que ahí sí nos vamos a meter más en lo histórico y vamos a ver todo lo que tiene que ver con Lutero, Comenio, las que cursaron historia el cuatrimestre pasado se quieren pegar un tiro, pero bueno, lo vamos a ver de nuevo. Pero lo importante de este texto es hasta acá, digamos, o sea, que ustedes puedan entender cuál es la tarea de la pedagogía dentro del campo de las ciencias, cuál es la tarea de las ciencias de la educación, digamos, para qué sirve, si lo podemos pensar de alguna manera, qué preguntas se hacen y por qué es tan importante estudiar y tener la teoría argumentada desde un estudio y no desde el sentido común, y cómo articulamos entonces en las prácticas escolares la teoría como herramienta para nuestras prácticas educativas. Bueno, ahora díganme lo que quieran, pregúntenme lo que quieran. Bueno, lo que podemos hacer, bueno, yo voy a ir viendo igual cómo van avanzando con los teóricos y demás. Lo que las quiero invitar es mañana martes, mañana no es martes, el martes que viene, el martes que viene, bueno, vamos a hacer una tutoría como general, igual va a ser como para quienes quieran sumarse, en relación a las formas de escritura, ¿sí? Ahora voy a entrar en la parte de los consejos. En pedagogía les van a insistir mucho con la forma de escribir, ¿sí? De cómo escriben, cómo citan, todo eso ellas son bastante exigentes. Entonces, lo que vamos a intentar hacer desde este espacio de tutorías es hacer un acompañamiento académico de que ustedes puedan entender los textos, sacarse las dudas y todo, pero además de esto, las vamos a ayudar a escribir, básicamente, ¿sí? A que compartamos entre todas, que nos vayamos animando y compartamos los escritos, ¿sí? Entonces nos vamos corrigiendo entre todas y demás, porque posta que son bastante exigentes con eso, y en pedagogía cuenta tanto lo que decís como la forma en que lo escribís. Entonces por eso nosotras vamos a hacer como hincapié en eso. Encima nosotras venimos de cursar pedagogía el cuatrimestre pasado porque la cursamos en ciencias, así que ya más o menos le encontramos la vuelta al tema de la escritura y las normas para citar y demás. Así que bueno, las queremos ayudar en eso porque nos ha costado mucho, o sea, a escribir y a citar y a todo se aprende, pero en el medio que te están evaluando a veces se te hace difícil poder aprenderlo rápido, digamos, porque lo tenés que poner como en práctica ahí en el momento. Así que el martes, ay, la tengo con mañana. El martes de la semana que viene, Mica va a hacer una tutoría de eso, si se quieren sumar. Y también les recomiendo que vayan haciendo las guías de lectura que están de los textos, porque eso es como que las va a guiar para que ustedes sepan qué es lo importante para las profes de los textos. ¿Y qué más? No sé qué hora es la tutoría, después le pregunto a Mica y les paso el link y todo eso. ¿Qué más? Bueno, nada, chicas, pedagogía a mí me encantó, creo que fue la materia que más me gustó después de historia de la carrera, o sea, fue como que me encantó, así que disfrútenla mucho y cualquier duda que tengan, lo que necesitan, lo vamos charlando en el grupo. No, las guías no son obligatorias. Creo que no hay nada obligatorio en pedagogía hasta ahora, salvo que suban algún trabajo práctico que sea como de la acreditación, o sea, que sea parte de la acreditación, no hay nada obligatorio, pero les sirve a ustedes para saber qué es lo importante de cada texto, porque por ahí uno lee y hace una síntesis y capaz que, no sé, ellas querían que hagas hincapié en algo y te lo pasaste o lo que sea, y por eso siento que las guías te
te guían justamente. ¿Algo que quieran aportar? ¿Que me esté olvidando de algo? No, yo, en realidad, me pasó así. Yo el año pasado cursé la maestría en pedagogía, pero los trabajos prácticos y eso lo probé. Pero cuando rendí las evaluaciones, ahí fue donde la tuve que ahora cursar de vuelta, porque las pruebas me fueron mal. Bien, sí, viste que por ahí en los exámenes, tanto en los parciales como en los finales, también se fijan mucho cómo vos escribís. Yo me acuerdo que una vez Sole, hablando con ella, no me lo dijo como para escribir, como en el momento que yo estaba cursando, ella me dijo que en el parcial se nota cuando tu cabeza está estructurada por cómo está escrito ese parcial. O sea, creo que ya se los dije a las chicas de historia, pero no es lo mismo un parcial que está tachado, que tiene, no sé, asteriscos y que lo pones arriba lo que te faltó, a lo que sea, de un parcial todo más o menos escrito. En ese sentido, también los finales escritos suelen ser más difíciles. Yo rendí escrito el primer final, yo rendí 2 veces pedagogía. La primera vez me sacó un 2 porque rendí escrito, y después lo rendí oral y me fue re bien. O sea, necesito también tenganlo en cuenta cuando tengan que rendir el final, que va a ser mucho mejor, es más fácil si lo rendís oral. Pero sí, Avis, por ahí los escritos en los parciales son bastante exigentes, pero no es nada difícil, nada que no nos podamos ayudar y aprender y acompañar ahora. Y además ahora que va a ser virtual, o sea, podés tener los resúmenes hechos y en el momento ver la pregunta, ir copiando y pegando, o sea, como ya ir teniendo todo bastante armado, digamos. Bueno, chicas, vamos viendo cómo seguimos avanzando. Cualquier cosa escriben en el grupo. El grupo de las tutorías está abierto no solamente para que les mande links y demás, sino para cuando llegue el momento que se necesite, entre ustedes también se puedan ayudar. Por ahí si mandan las dudas ahí, si no estoy yo disponible, puede contestar otra compañera o lo que sea, ahí como que está bueno poner las cosas en el grupo porque te puede contestar quien sepa. Y bueno, eso es para ayudarnos entre todas. Chicas, nosotras estamos, como centro de estudiantes, estamos convencidos de que la única forma de transitar la universidad es de manera colectiva, es ayudándonos entre todos y todas. Así que un poco también la invitación es esa, de este espacio, del grupo. Y bueno, como siempre, saben que pueden contar con cualquiera de nosotras cuando lo necesiten. Nos vemos el jueves que viene y... Oti, sí, amor. la semana que viene no hay clases, ¿no? ¿Es 21? Sí, no, pero en algunos lados decía como que la semana completa se daba y en otros decían que solamente el 21. Mira, eso es algo que que los estudiantes tenemos que definir. Eso lo vamos a definir en la asamblea del sábado. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque tanto la semana de mayo, que se conmemora el mayo francés, como la semana del estudiante, son como 2 fechas de los estudiantes que podemos elegir si nos dan esa semana o no. O sea, eso depende del contexto. Hay veces que venimos, no sé, de paro y que empezamos el segundo cuatrimestre ahora, por ejemplo, en 2018 fue así, entonces dijimos, no, empecemos con las clases, porque recién empezamos y dijimos, bueno, empezamos con las clases. Pero quizá en este contexto lo que se puede hacer es agarrar esta semana y pasarla para la semana previa a las mesas de examen que hay en octubre, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso se decide en asamblea estudiantil. Así que a las chicas también les dejo la invitación a la asamblea estudiantil de este sábado, que va a ser a las 6:30 de la tarde. Yo puedo pasar el link por el grupo también. Bueno, chiquis, me voy a cursar. Bueno, gracias, Gracias Coti. a todas por estar. Gracias, Coti. Gracias, Coti.
Nos vemos. Chao.